Estamos aprendiendo acerca de la escatología reformada. Y venimos hablando, aprendiendo y preparándonos acerca de un tema que, por cierto, tiene muchos años de controversia, de posturas diferentes. Hablar de la segunda venida de Cristo es hasta peligroso si no se hace conforme a las Sagradas Escrituras. Y como decíamos la clase o la enseñanza pasada, citando a lo que el apóstol Pablo en Corintios decía, que si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se alistará el ejército para la batalla? Y creo que es importante entender que si vamos a dar un mensaje a la iglesia, una enseñanza a la iglesia, necesitamos nosotros que sea lo más fidedigno a la palabra de Dios. Y por eso es que estamos tocando estos temas acerca de la segunda venida de Cristo con el fin de enseñar. No es mi intención polemizar, no es mi intención intentar yo convencerlos, sino dejar que sea el Espíritu Santo a través de la palabra el que traiga el testimonio y la convicción. Nuestra iglesia es una iglesia bíblica y reformada, y nuestras doctrinas están siempre orientadas a las Sagradas Escrituras, sanas doctrinas, y nosotros nos ha tocado a través de todo este tiempo de transición de ordenar nuestras creencias, ordenar muchas veces lo que nosotros hemos, como quien dice, abierto la boca y hemos comido sin discernir o sin masticar las enseñanzas. Y uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana evangélica en el siglo XXI es que se mueve mucho por emociones y muy poco por convicciones. Entonces, las emociones van a terminar siempre conduciendo, en su gran mayoría, a errar los caminos, porque las emociones van a provenir de un corazón que, según las Escrituras, es engañoso. Y cuando yo quiero poner mi creencia por las emociones, voy a ser siempre una persona que estoy abrazando verdades subjetivas y no objetivas como son las verdades bíblicas. Entonces, no pretendo yo esta noche con el tema que voy a tocar hoy llevar a los hermanos a que se alineen a una postura, puesto que con el tema del milenio, habrán escuchado hablar del milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo será el milenio? Y de esas posturas de escatología hay tres conocidas. Hay tres conocidas. La postura premilenialista, la postura amilenialista y la postura postmilenialista. Entonces, muchas veces hay hermanos que a lo mejor primera vez están escuchando estas terminologías, o quizás la escucharon pero no saben qué es esto, ¿sí? Y uno tendría que decir cuál es mi postura, ¿sí? Yo soy premilenialista, soy amilenialista o soy postmilenialista. Y creo yo que por lo menos a los hermanos que son miembros de la iglesia local deberíamos tener todos un mismo sentir en cuanto a la misma confesión de fe y creencia en cuanto a temas escatológicos. Pero estas son doctrinas secundarias. ¿En qué sentido? No porque sean menores que otras. Se dicen doctrinas secundarias porque pueden diferir en algunos puntos. Yo conozco hermanos preciosos que son premilenialistas y hay otros hermanos a quien también conozco y son postmilenialistas. Entonces, no por ser ellos de una manera de pensar o de creer diferente a la mía, ya no lo voy a querer más. No, ¿sí? Si el Señor viene antes del milenio, durante el milenio o después del milenio, lo importante es que viene, ¿sí? Y que sea como sea, vamos a estar todos los santos, los escogidos, en la presencia del Señor.
Hemos enseñado ya en forma panorámica también acerca de qué es el arrebatamiento bíblico, y de dónde han surgido algunas malas interpretaciones en cuanto al tema del arrebatamiento o el mal conocido como rapto secreto de la iglesia, ¿sí? Que hemos comprobado de que no existe tal rapto secreto de la iglesia. Va a ser un solo acontecimiento que se va a llevar el mismo día que sea la segunda venida del Señor. Y para esto nosotros debemos entender lo que ya hemos enseñado respondiendo a la pregunta, ¿sí? ¿Quiénes serán tomados y quiénes serán dejados? Y ya hemos enseñado de dónde viene la mala interpretación, porque muchos cristianos dicen, si le pregunto, ¿usted quiere ser dejado o quiere ser llevado? Entonces muchos dicen, no, yo quiero ser llevado, yo no quiero ser dejado. Y eso está más que basado en un texto bíblico, en una ficción de una novela, de una película, de una saga de libros llamadas Dejados Atrás, que no tienen nada que ver con la Escritura, ¿sí? Hemos visto nosotros que el único texto que hace referencia a esto de ser llevados o ser dejados está justamente en Mateo 24, cuando Jesús estuvo explicando o respondiendo a la pregunta de cómo iba a ser su venida y qué señales iba a haber de su venida. Entonces, él dice, así como serán los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es entonces cuando dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que los que fueron llevados no fueron salvados, fueron presos del juicio de Dios y fueron llevados a la muerte. Pero ¿quiénes son los que fueron, los que heredaron la tierra, el nuevo comienzo? Fueron los que fueron dejados, y esos estaban dejados dentro de un arca, ¿sí? Era Noé y su familia. Y hemos enseñado también, a través de esta serie de enseñanzas, sobre dónde moraremos eternamente. ¿Nos vamos al cielo? ¿Cuál es nuestra posición eterna? ¿Sí? Y decimos cielos, ¿sí? Pero como dije esa vez en la enseñanza, ¿a cuánto nos cuesta imaginarnos el cielo? Porque cuando decimos voy a estar en el cielo, es imposible no meternos dentro de una nube blanca, ¿no es cierto? Porque nos imaginamos eso. Pero sin embargo, si nosotros vemos que la Escritura tiene muchísimos textos que hacen referencia de que los justos heredarán la tierra, ¿sí? Isaías 48 hemos visto cuando dice claramente que el Señor, el creador del universo, es el que hizo los cielos y la tierra, la hizo y la compuso, y no la creó en vano, sino para que fuese habitada la creó el Señor. Y también el apóstol Pablo diciendo que la creación entera está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros seamos transformados a la gloria de Cristo, esta tierra va a ser transformada, libertada a la gloria de nosotros, de la iglesia. Así que no es posible de que Dios haga restaurar la tierra para destruirla, sino para poseerla, para heredarla. Así que hemos venido enseñando en serie y nos quedan algunos temas más que vamos a ir desarrollando de a poco. Por ejemplo, el anticristo, el hombre de pecado, y cómo se van a ir llevando los acontecimientos, hasta que lleguemos también a ver qué es y cómo será el juicio final. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca del milenio, ¿sí? Y yo voy a basarme específicamente en lo que nosotros como iglesia creemos, el amilenialismo, ¿sí? La postura más bíblica y la postura más, podríamos decir, más vieja de la iglesia, de la historia de la iglesia. Porque el dispensacionalismo, que es una forma de interpretar la escatología, tiene una historia no más de 300 años, O sea que es una forma de ver esta doctrina relativamente nueva. Pero no voy a entrar en el detalle histórico porque no tengo mucho tiempo para hablar de esto. Sí quiero hablar acerca de las tres posturas acerca del milenio. Si usted me acompaña en Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver allí el único capítulo de la Biblia que hace referencia a este tema, el milenio. No hay otro texto, no hay otro capítulo, no hay otra referencia bíblica que haga referencia a este tema, 1000 años. Entonces,
Para leer e interpretar Apocalipsis debemos respetar algunas reglas interpretativas. El gran problema que, por lo general, los dispensacionalistas o los premilenialistas tienen es que ellos toman Apocalipsis en forma literal. Y Apocalipsis no es un libro o una carta literal, sino que es simbólica, ¿sí? Su numerología es simbólica y es una sucesión de las mismas imágenes del lapso de la venida de Cristo, primera hasta la última, la segunda venida. Y ese lapso lo ve repetidamente. No es literal, no es cronológico, ¿sí? Porque algunos interpretan que del capítulo 1 al capítulo 3 es las cartas de la iglesia, del capítulo 4 es el arrebatamiento, y del capítulo 5 hasta el 18 inclusive es la gran tribulación, y el capítulo 19 es la venida de Cristo. No es así, ¿sí? Sino que son secuencias repetidas en todo el libro de Apocalipsis de la misma etapa, desde la venida de Cristo por primera vez, su ascensión y su segunda venida de Cristo. Ese periodo se repite por lo menos 4 veces de distintas perspectivas. ¿Se entiende esto? Entonces hay que tomar algunas reglas interpretativas prudentes para poder tener un objetivo más claro de esto. Pero en el capítulo 20 nosotros encontramos los primeros 10 versículos que está haciendo referencia a este tema. Vamos a tomar lectura primeramente. Espero poder llegar con el tiempo, si no quedará para el otro miércoles el desenlace, ¿sí? Dice, versículo 1 del capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, este es el único capítulo en toda la Biblia que habla de los 1000 años. De este tema, usted verá cómo permanentemente hace referencia a 1000 años, 1000 años, 1000 años. Permítame leer en forma breve y rápida las 3 posturas, como para que usted entienda qué es el premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. El premilenialismo, que casi la gran mayoría de los cristianos evangélicos en el mundo profesan esta creencia, pero la profesan como muchos de acá habrán sido católicos no por decisión, ¿no es cierto? Más bien medio por imposición, como que no le preguntaron y dijeron ya sos católico. Bueno, el premilenialismo que se ha propagado casi por todo el mundo ha sido justamente por la influencia de
el dispensacionalismo, que ha sido una estrategia muy importante de llevar a todos lados a través de una Biblia que ha sido escrita, una Biblia comentada por un teólogo llamado Ciro Scofield, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de la Biblia Scofield, ¿m? Y si no, existe esa Biblia y es la más usada por lo general, y allí ha sido puesta los pensamientos de este teólogo, que no eran de él, sino que, como dije, no voy a entrar en los detalles históricos, pero esto ha sucedido más o menos en 1830 y pico, 35, donde se ha ido propagando esto, y en 1909 recién se publicó esta Biblia, que fue llevada para toda parte de América Latina y parte también de otros países, donde fue tomada como que esa era la verdad. Pero en realidad, hasta 1830 o 35, lo que más predominaba y la única forma de entender que más predominaba era la postura amilenialista. Pero vamos a leer qué opina el premilenialismo. Perdone que sea tan técnico con las palabras hoy, pero estamos enseñando, ¿sí? Premilenialismo se toma del número 1000 de Apocalipsis literalmente, o sea, para los premilenialistas son 1000 años literales, ¿sí? Y también se toma cronológicamente Apocalipsis, como he explicado al principio, hasta un punto, este punto como una simple descripción ordenada de eventos. En esta interpretación, el milenio es una época después de la segunda venida de Cristo, por eso se llama Cristo viene antes del milenio, según ellos, en la cual Él reina sobre el mundo como un rey literal desde Jerusalén. Algunos dicen de un tercer templo que se va a edificar. El premilenialismo viene asociado generalmente con la teología del dispensacionalismo, en donde se insiste en una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es necesario que haya una época futura en donde las profecías del Antiguo Testamento se cumplan literalmente para el pueblo de Israel. Por ejemplo, que todas las naciones darán triunfo a Israel, y otras profecías que describen a Israel como una era dorada con influencia sobre todo el mundo. En el dispensacionalismo, el milenio es la era de Israel bajo el rey davídico, en este caso Jesucristo. Esa es la postura premilenialista. Ahora, ¿qué es lo que piensa el amilenialismo? Que en realidad debo corregir que no es correcto decir amilenialismo. ¿Por qué? Porque la palabra a es una negación. Quiere decir no milenialismo, no hay milenio. Pero en realidad lo que los amilenialistas creemos y pensamos acerca de esto es que estamos en pleno cumplimiento del reino, ¿sí? Pleno cumplimiento del reino. Y vamos a explicar esto por qué. Esta posición, el amilenialismo, afirma que los 1000 años de Apocalipsis son figurativos, ¿sí? No son literales. Y que el pasaje es una recopilación de la historia de la iglesia desde el principio hasta la segunda venida de Cristo. El encadenamiento del diablo significa la derrota por Cristo Jesús en la cruz, y su reino es el reino actual donde Cristo reina sobre todo el mundo, mientras que la iglesia testifica acerca de él. Cuando el diablo es soltado a fin de los 1000 años, esto se toma como la gran tribulación previa a la segunda venida del Señor Jesús. Se ha notado que esta posición no tiene un buen nombre, pues pareciera implicar de que se niega el milenio, pero en realidad afirma la presencia actual del milenio. O sea, el amilenialismo está mostrando bíblicamente que desde que Cristo murió, resucitó, triunfante, está sentado en su trono y está reinando. Porque muchos dirán, pero ¿cómo puede ser que reina Jesucristo? Mire cómo está el mundo. Eso no significa que no reina, sino que en este mundo está la iglesia y estamos en plena conquista a través del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que vamos a ver en detalle por qué la postura amilenialista
es la postura más centrada en la Escritura. Teológicamente, el amilenialismo viene generalmente con la idea de que la Iglesia ha sustituido a Israel. Si bien es cierto, Israel fue escogida antes de la cruz de Cristo como un pueblo, pero ustedes van a ver que las cartas del apóstol Pablo haciendo referencia a que el nuevo Israel, el Israel espiritual, es una sola nación santa que está constituida por judíos y gentiles escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a ir viendo nosotros cómo estas posturas están siendo descritas en el contexto que nosotros hemos leído de Apocalipsis 20. Ahora, ¿qué cree el post-milenialismo? ¿Sí? Post quiere decir después, o sea que se afirma que el milenio es una era dorada en la historia humana donde surge la creciente influencia del Evangelio en el mundo. Esto más bien pareciera ser un pensamiento más bien utópico. ¿Por qué? Porque está diciendo, la Iglesia va a adquirir tanto poder en el mensaje de la palabra de Dios que casi todo el mundo va a ser salvado y casi todo el mundo va a empezar a ser impactado por la presencia del Evangelio, que se va a vivir un tiempo de paz. Cuando este tiempo, 1000 años de paz, hayan acontecido, entonces vendrá Jesucristo ya por segunda vez. Esa es la postura del postmilenialismo. Entonces deberíamos nosotros tener argumentos contundentes para poder afianzarnos nosotros en este pensamiento. Entonces, nuestra iglesia tiene una postura de acuerdo a las doctrinas reformadas o a la escatología reformada acerca del amilenialismo. Pero no es un capricho, sino porque si somos bíblicos y vamos a la palabra del Señor, vamos a comprender que la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Primero porque dije que es el único capítulo que hace referencia a los 1000 años. Así que, ¿cómo debemos entender? Ya hemos dicho que no podemos permitir que Apocalipsis para nosotros sea tomado como un libro literal, puesto que está lleno de figuras simbólicas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el simbolismo en la interpretación como la Biblia responde a la Biblia, vamos a entender por qué Juan no se rascaba la cabeza y decía, no entiendo eso, sino que todo lo que él veía lo comprendía porque son figuras ya mostradas y aparecidas en toda la Escritura. Los 4 seres vivientes aparecen en Ezequiel. Y ustedes van a ver muchas del lenguaje profético que usa Apocalipsis eran lenguajes proféticos que ya estaban en Daniel, ya estaban en Ezequiel, ya estaban en muchos libros y profetas del Antiguo Testamento. Entonces, deberíamos nosotros entender que Apocalipsis es un libro simbólico, que quiere traer consuelo a la iglesia que estaba siendo perseguida y estaban muchos cristianos muriendo bajo el imperio romano con un emperador el más loco y sanguinario que pudo tener llamado Nerón. Estaba matando cristianos como loco y ellos estaban prácticamente desolados y esta carta le estaba escribiendo justamente Juan por la revelación que le da el Señor para decirle que el Señor vuelve. Que estén consolados sus corazones. Esta es una carta de consuelo para los santos en Cristo Jesús. Porque el final de Apocalipsis es lo más lindo que uno puede esperar y ver. Y por eso dice que nos debemos alentarnos y consolarnos con estas palabras. Bueno, el amilenialismo es la postura escatológica, ¿sí? La palabra escatología del griego es escalar el peldaño, o sea, llegar al final. Esto está atribuido a las profecías que hacen referencia sobre el fin, sobre el final, el fin del mundo. La escatología se tiene que ver en 2 aspectos, una escatología personal y una escatología general. Todos nosotros vamos a tener una escatología personal. ¿Saben cuándo es eso? Cuando nos morimos, ¿sí? Si Cristo no viene antes, cuando yo muero, yo llego al fin de mis días, ¿sí? Esa es una escatología personal, donde también dentro de la Escritura nosotros podemos encontrar doctrinas en cuanto a qué es la muerte sobre los hijos de Dios. Y hay un estado intermedio, que no es el purgatorio, como dicen los romanos. El estado intermedio es que nosotros somos, apenas morimos, pasamos a estar en la mismísima presencia del Señor, inmediatamente.
No es que vamos a ir a dormir como piensan los adventistas, que estamos allí durmiendo en la tumba hasta que el Señor venga y nos despierte. No, mis hermanos, Pablo utiliza la palabra los que duermen para denotar la victoria de Cristo sobre la muerte. O sea que la muerte no actúa sobre nosotros. Pero la muerte para un hijo de Dios es un pestañear, es un paso aquí y el otro en la gloria. Cuando alguien muere, inmediatamente, los que mueren en Cristo, inmediatamente están en la gloria del mismo Señor, pero en un estado todavía incompleto. ¿Por qué? Porque según la Escritura dice son almas, espíritus hechos perfectos, pero no va a completarse, por eso se llama estado intermedio, no se va a completar hasta que venga Cristo por segunda vez, donde va a acontecer algo. Nuestros cuerpos van a resucitar, incorruptible, preparados para estar eternamente con el Señor en la gloria. ¿Se entiende esto? Así que la escatología personal es hablando de la muerte. Los que mueren sin Cristo están en tormento eterno ya. Pero los que mueren en Cristo están con Cristo en este momento. Y según lo que acabamos de leer, están vivos y reinando con el Señor. Algo hay acá, ¿no? Algo pasa aquí. Así que la otra escatología, que es la escatología general, es el fin. Se conoce como el fin del mundo, que ya explicamos que no es el fin del planeta Tierra, sino que el mundo es el cosmos, es el sistema corrupto, antibíblico, satánico, que va a llegar a su fin. Pero eso va a ser cuando venga Jesucristo por segunda vez. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vemos nosotros acerca de la interpretación del milenio según la interpretación amilenialista? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10, suceden 5 cosas importantes. La primera es el gobierno actual del Mesías sobre el reino espiritual. Esa es la primera que vamos a ver nosotros. Y luego está la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, va a haber una resurrección general, ¿sí? De todos los que están muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y todos los cristianos recibirán al Señor en el aire. Eso es el arrebatamiento. No hay 7 años en una nube, mis hermanos, ¿sí? Sino que es para recibir al Señor en el aire. Ese es el momento del arrebatamiento, mientras algo está pasando aquí. En ese momento todo va a ser transformado y preparado para el gran juicio final. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos acerca del juicio. Los enemigos de Cristo vendrán a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la condenación eterna, luego que sea justamente celebrado el juicio final. Y 5, finalmente el mundo actual será transformado por fuego, dice el apóstol Pedro, pero no es algo literal, sino que está diciendo va a ser transformado a la libertad de los hijos de Dios en gloria, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos que la Biblia describe muchas cosas que nosotros tenemos. Veremos y seremos, ¿sí? Por ejemplo, Jesús resucitado le dijo, toquen mi cuerpo, que tengo carne y hueso, no soy un fantasma. Y comió delante de ellos. Eso es para que nosotros veamos que nosotros seremos tal cual como Él. Tendremos un cuerpo glorificado, tendremos comida, vamos a comer también. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir arriba de una nube, ¿sí? Vamos a tener un lugar, la tierra. Esta tierra será restaurada en gloria. Toda la descripción que habla la Biblia, los paisajes, los ríos, las montañas, los animales, todo será libertado. O sea, el diseño del Edén antes del pecado, pero esta vez perfeccionado con una gran ciudad de Dios. Ese es nuestro lugar. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 20 para ver los argumentos a favor del amilenialismo. Número 1, Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel, el cual es el Israel espiritual, es el que tiene gloria misma, ¿sí? Ahora,
Ese Israel étnico del antiguo pacto es un tipo o una sombra de lo que iba a manifestarse en Cristo Jesús. Ahora, como la iglesia está unida a Cristo, ¿se acuerda que hemos hablado de la doctrina de nuestra unión con Cristo? Cada vez que usted lee la Biblia, en Cristo, en Él, toda la palabra que hace referencia en está diciendo que nosotros estamos unidos, ¿sí? Y Pablo lo explica mostrando la unión de la iglesia con Cristo en la figura de un cuerpo, porque ¿qué dice? Que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y no hay una cabeza sin cuerpo y no hay un cuerpo sin cabeza, sino que cuando hablamos de una cabeza y un cuerpo hablamos de una sola persona. Entonces, aquí está mostrando que la iglesia está unida a Cristo. Y si Cristo es el Israel espiritual, el verdadero Israel de Dios, la iglesia, que está constituida por judíos y gentiles escogidos antes de la fundación del mundo, son el verdadero Israel. Me gustaría que ustedes me acompañen rápido con algunos textos, ¿sí? Para que podamos ver evidencias bíblicas de lo que estoy haciendo referencia. Si alguien puede buscar, por favor, Romanos 2, 26 al 29. Y otro que busque Romanos 11, 17 al 24. Y otro puede buscar Gálatas 3, 14 al 16. Vamos a ver algunos de esos textos, de muchos que hay, para poder ver que Cristo y la iglesia son los verdaderos Israel espiritual de Dios. Romanos 2, 26 al 29. El que lo va a leer, que lo lea fuerte en voz alta, puesto de pie. A ver. ¿Quién lo lee? Fuerte. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, no es judío por lo exterior, sino lo que ha pasado en el interior, en el corazón, ¿sí? O sea, no es la circuncisión exterior, sino lo que es la transformación de un corazón solamente en la regeneración por Jesucristo. El otro texto, por favor, Romanos 11, 17 al 24. ¿Quién lo tiene? Fuerte, fuerte, vamos. Fuerte, fuerte, hermano, como se grita. Algunas de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgarradas para que yo fuese injertado. Hasta el 24. Bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí está. Gálatas capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Quién lo tiene? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 22. 22.
Esteban. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahí está. Nosotros vemos en estos textos de que está haciendo referencia de que el nuevo Israel, la nueva iglesia, la nueva nación está constituida justamente por los que son de la promesa, o sea, los que vienen espiritualmente a ser hijos de Dios. Y aquí vemos nosotros que están hecho entre judíos y gentiles, forman una nueva nación. Así que el primer argumento es que Cristo y la iglesia es el verdadero Israel espiritual. El dispensacionalismo dice que no, que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Por lo tanto, no podemos nosotros encajar ese pensamiento, puesto que ¿quién será entonces la esposa del Cordero? Entonces empezamos a ver muchas cosas que han sido quizás anidada o enseñada diciendo, no lean el Antiguo Testamento porque eso es para los judíos, no es para nosotros. Es más, algunos se atreven a decir, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y mis hermanos, tengan cuidado porque la ley y la gracia son a dos piernas que camina la iglesia. Si no fuese, la ley es dada por la gracia y la ley es para que mostrar a nosotros nuestra incapacidad de ser salvados a nosotros mismos y buscar un Salvador que es Jesucristo. Entonces la ley es el ayo que nos guía a la cruz de Cristo para ser redimidos por medio de Él. Así que mis hermanos, si nosotros tenemos que ver objetivamente, esto es un argumento importante y contundente. Segundo, es que la venida de Cristo será un único evento. No serán dos venidas, tres venidas, como puede anunciar o proclamar el dispensacionalismo, sino que será un único evento. Juntamente el arrebatamiento de la iglesia es lo que se conoce como la escatología del tiempo final, lo que va a acontecer. Ahora, todo esto lo vemos en la palabra de Dios como un único día, el día del Señor. Dios ha fijado un día en la que Él vendrá y ese mismo día sonarán las trompetas, los muertos resucitarán, los que estamos vivos seremos arrebatados, recibimos al Señor en el aire para que Él venga a juzgar a todos. Y ese es el fin de esta era para comenzar a vivir en gloria. Veamos rápidamente 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, como para tener una base bíblica acerca de esta postura. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que está hablando de el día que el Señor va a volver. El tercer argumento es la manifestación del reino de Dios, prometido en el antiguo pacto, y haya su cumplimiento definitivamente en la persona de Jesucristo. O sea, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, este tendría dos etapas fundamentales, que es lo que vemos nosotros, siembra y cosecha, ¿sí? Cuando Cristo vino por primera vez es lo que se llama siembra, y cuando Él venga por segunda vez será lo que es la cosecha. Por eso ustedes habrán leído en Mateo cuando dice que el Señor enviará a sus ángeles a cegar y a guardar en su granero el trigo y la cizaña será echada al fuego. O sea que estamos viendo nosotros que hay dos etapas solamente, siembra y cosecha. Su siembra en la primera venida y su cosecha será en la segunda venida de Cristo. Para los que están anotando y lo lean en su casa, Mateo 13 del 24 al 30 van a tener Mateo 13, 24 al 30, también del 36 al 43, y Mateo 13 del 47 al 50. Van a ver claramente estas dos etapas. El cuarto argumento que quiero mostrar esta noche es que los autores del Nuevo Testamento interpretaron muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de los postreros días
como cumplidas plenamente en Cristo Jesús. O sea, muchas de las profecías que se hablaban del Antiguo Testamento en Cristo han sido cumplidas y también en la iglesia de Cristo están siendo cumplidas. Así que lo que vemos nosotros es, sea que la primera venida o la segunda venida de Cristo son presentadas como un solo evento. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner fin a este siglo o a este tiempo cuando Él venga y va a iniciar el nuevo tiempo. Por eso ustedes habrán leído, que no es el tema de hoy, sino más adelante, cuando veamos que todo el tiempo que se conoce de la humanidad, solamente hay dos: este siglo y el siglo venidero. Ustedes habrán leído que dice el presente siglo es malo, ¿sí? Pero el siglo venidero es justamente donde los santos vamos a heredar la gloria con el Señor. Pero ¿qué marca el fin de este siglo para dar inicio al venidero? Es un solo acontecimiento. Es la venida del Señor Jesucristo, donde habrá muchas cosas que van a pasar en ese acontecimiento. Los muertos en Cristo resucitarán, los cuerpos serán transformados incorruptibles, los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y se da inicio al juicio final, donde todos, desde Adán hasta el último, serán presentados delante de Él para rendir cuentas delante del Señor. Y el veredicto está en Mateo capítulo 25, cuando dice que los ovejas irán al reino del Señor y los cabritos serán echados fuera, ¿sí? Unos irán a la gloria y otros a tormento eterno. Entonces, vemos nosotros que hay cumplimientos muy claros acerca de esto. Quinto argumento: la definición de la historia de la humanidad será en dos etapas: la era presente y la era venidera. Ahora, la palabra era es la palabra griega aion, ¿sí? Que se traduce como era, como siglo o como mundo. No es literalmente 100 años, sino que la palabra griega aion quiere decir que hay un tiempo prolongado. Esta era presente comienza desde Génesis 1:1, ¿sí?, hasta que Cristo venga por segunda vez. Esa es la era presente o el siglo presente. Pero cuando Cristo venga y juzgue a todos y los pecadores sean lanzados al infierno y comience la etapa de la gloria con el Señor, se llama el siglo venidero, ¿sí?, o la era venidera. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo enseña, también el apóstol Pablo en sus cartas, y es consistente con el esquema amilenial. ¿Por qué? Porque debemos entender nosotros que Dios va a tener, la Biblia muestra que el Señor Jesucristo va a hacer un solo acontecimiento final, que es su segunda venida. Veamos, por ejemplo, alguien que me ayude, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Son varios textos, pero quiero que veamos esto. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Ahí está mostrando de que nosotros debemos tener una conducta en este siglo presente, dice. Y este siglo siempre es malo, como dice la Biblia, ¿sí? Pero nosotros llevaremos, cuando venga Cristo, seremos introducidos al siglo venidero, que es una nueva etapa, es un nuevo tiempo con el Señor. El séptimo fundamento o argumento es que la enseñanza de Cristo respecto al juicio final, de acuerdo a Mateo 25, del 31 al 46, excluye cualquier reino terrenal intermedio entre la segunda y la venida y el estado eterno. Por ejemplo, no puede encajar esos 7 años de gran tribulación, ¿sí?, que la iglesia está en las nubes y acá hay algo que está pasando. No encaja eso, porque se termina
una etapa vieja en el juicio final, en la segunda venida de Cristo, inmediatamente inicia el estado eterno. Así que estos son 7 argumentos claros acerca de la postura amilenialista. Ahora, ¿qué pasa con Apocalipsis capítulo 20? Que es lo que quiero desarrollar un poquito, lo que nos queda de la enseñanza. Allí vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta. Apocalipsis capítulo 20, que hemos leído nosotros acerca del milenio, encontramos lo siguiente. 1000 años, ¿sí? ¿Qué son los 1000 años? Vamos a ver estos argumentos, ¿sí? Este mismo pasaje, al igual que el resto de Apocalipsis, está mostrando símbolos, ¿sí? Los que creen que son literalmente 1000 años son los premilenialistas. Pero estos 1000 años no son literales, sino que son un periodo de tiempo largo, prolongado, pero específico, que va a durar el tiempo que Dios lo ha establecido. Por ejemplo, si nosotros tenemos que decir cuándo comenzó el milenio, es cuando Cristo resucitó en victoria, triunfó en la cruz del Calvario y se sentó en su trono. Jesús está reinando. Él no está sentado en el cordón de las calles de oro del cielo. Él está sentado en su trono. Y todos los que mueren en Cristo van inmediatamente a la gloria y están reinando juntamente con Él. Así que debemos entender nosotros lo que la Escritura nos está mostrando, que estos 1000 años no son literales, sino que si nosotros tendríamos que decir, entonces estos 1000 años ya para nosotros son 2000 años, ¿no es cierto? Desde que Cristo murió y resucitó ya vamos por el año 2017. Ahora, fíjense ustedes claramente de que esta es una forma simbólica de abrazar un periodo prolongado de tiempo, pero definido. Y creo yo, verdaderamente, de que estamos llegando al final. Puesto que la consigna es esta, fíjense, Apocalipsis 20, versículo 21. Vi, dice Juan, un ángel que descendía del cielo. Muy bien. Capítulo 20, versículo 1. Versículo 1 de Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo. Muy bien. Algunos interpretan que Dios dice, vamos a mandar un ángel para que vaya a atar al diablo, ¿sí? Esta palabra, atar al diablo, es la que le encanta a muchas iglesias, ¿sí? Yo lo ato al diablo. Yo no sé quién lo desata, porque todos los domingos lo atan, pero alguien lo anda desatando al diablo, ¿sí? Entonces, hay que tener cierta prudencia en cuanto a esto. Primero, que nosotros no tenemos autoridad para atar a nadie, ¿sí? El otro texto que hace referencia a todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatar en la tierra, ahí está, ahí podemos atar y desatar. En ningún momento dice los demonios ni el diablo. Está hablando al contrario. El contexto de eso está hablando de que si hay un hermano que pecó contra ti, está hablando de la disciplina de la iglesia, no de atar al diablo, ni al hermano, ni a nadie. Si un hermano pecó contra ti, ve y reprende estando tú él solo, Mateo 18, ¿sí? Si no te hace caso, busca otros 2 o 3 testigos para que por boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no le hiciere caso a ustedes, vayan y díganlo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, expúlsenlo, ténganlo por gentil. Inmediatamente después de la aplicación de la disciplina, si esa persona no se arrepiente y se va de la iglesia enojada, despotricando, insultando, mal, y se va sin la bendición, sin nada, dice, porque todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos. Se está hablando de la autoridad que tiene la iglesia de no tener la bendición a esa persona que se va. Y esa persona no va a pasar un buen momento. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? No está hablando de atar al diablo. Ahora, con respecto a de atar al diablo, que acá aparece únicamente en Apocalipsis capítulo 20, no es cualquier ángel. Este es Cristo. El que descendió es Cristo. Y muy bien, en las teofanías del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Cristo.
Él tuvo muchas apariciones preencarnadas en el Antiguo Testamento. Pero en este caso vemos nosotros de quién está hablando es de Cristo. Y dice que descendió con la llave del abismo. Apocalipsis 1 dice quién es el que tiene la llave. Yo tengo las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Él es el vencedor, está hablando de Cristo, no de un angelito. Cristo es el que tiene las llaves. Y dice, y una gran cadena en la mano, ese es un sentido simbólico para entender esto, de que hay gran poder y autoridad en el que lo ata. Y no es un ángel, es Cristo. Y nadie más que Jesucristo puede arrojar y poner su sello. Es Cristo el que pone el sello. Así que no está hablando otro más que pueda atar al diablo. Cristo. ¿Quién lo ató? ¿Cuándo lo ató? Cuando descendió. ¿Cuándo descendió? La primera vez, porque estamos esperando que descienda por segunda vez. O sea que cuando Él descendió, Él triunfó sobre el diablo. ¿Pero qué hizo? Lo ató por 1000 años, o sea, por un tiempo prolongado, específico de tiempo, hasta que se cumpla. Ahora, estos 1000 años, en forma simbólica, hay muchos textos que no me alcanza el tiempo para leerlos, pero sí les digo para que lo anoten y lo lean ustedes. Deuteronomio 1:11, encontramos que va a hablar de la palabra 1000 años, pero no son literales, son simbólicos. Deuteronomio 7:9, Josué 9:3, Primera de Crónicas 16:15, Job 9:3. Mire, tiene para entretenerse viendo varios textos allí. Salmo 50:10, Cantar de los Cantares 4:4, Isaías 60:20. O sea que ustedes van a ver que hay varias referencias en esos textos que hacen referencia a 1000 años, pero es como un tiempo prolongado, no es literal. Así que es la misma aplicación, por eso es que nosotros vemos que aquí se repite permanentemente 1000 años, 1000 años, 1000 años. ¿Cuándo se dio inicio los 1000 años? Cuando el diablo fue atado. Versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No son 4, es uno. El dragón, conocido como la serpiente antigua, ese del Edén, que es el diablo, Satanás, o sea, el mismo ser. Y lo ató por 1000 años. O sea que ¿cuándo sucedió esto? Cuando Cristo vino por primera vez y triunfó en la cruz. Así que, hermanos, Satanás ya está atado. El problema no es que esté atado, sino que la concepción de atado en nuestra mente, pensamos que el diablo está. Y el concepto de atar en las Escrituras y en este contexto es permitir o no permitir. Permitir o no permitir. Es el mismo Satanás el que estuvo en el desierto tentando a Jesús. ¿Sí o no? Pero también vemos nosotros de que la Escritura, el apóstol Pedro dice que tengan cuidado porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí hace referencia en cuanto a la atadura. Es también una expresión simbólica del pasaje porque nosotros debemos entender en qué sentido Satanás ha sido atado. Porque desde que Cristo ascendió, antes de ascender le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En ese momento comienza la era misionera, la era evangelizadora. La iglesia comienza a predicar el evangelio. ¿Qué es y en qué consiste la atadura de Satanás? Dice el versículo 3, para que no engañase más a las naciones. No es que Satanás está atado literalmente con una cadena y no puede salir del abismo, sino que no le permite, está impedido engañar. ¿Saben por qué?
¿Saben qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. ¿Saben qué es el frío? La ausencia del calor. ¿Sí? ¿Saben qué es el engaño? La ausencia de la verdad. ¿Y saben quién vino a esta tierra? Y dijo, yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia iba con un mensaje verdadero, un mensaje que provenía de la verdad. Así que Satanás no puede engañar mientras la iglesia siga predicando la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo es tan severo y tan celoso con algunos que quieren pervertir el evangelio. Y pareciera que hoy lo ha logrado, ¿no? Porque hay evangelio de prosperidad, el delivery de los milagros, de todo, mis hermanos. La cientología, la metafísica, la palabra positiva. Vamos, declara, confiesa, visualiza, declara, mis hermanos. Decreta, establece. Yo no recibo esa enfermedad, no la recibo esa enfermedad. La ignorancia mata, pero la estupidez sepulta, hermanos. Tengamos cuidado con las cosas que se hacen fuera de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos lleva a entender que la verdad es la escritura predicada y proclamada. Por eso Pablo dice que es necesario que los que van a enseñar no sean neófitos, preparados en la palabra. Y los que van a predicar la palabra no son únicamente los pastores, por eso es que la iglesia debe ser bíblica. Y si somos bíblica, ¿trajo su Biblia? ¿Lee su Biblia? Yo no puedo decir que soy una iglesia bíblica y no leo la Biblia. Amíguese con el índice para saber dónde están los libros y de allí sumérjase en la palabra del Señor. Pero mis hermanos, Satanás no puede engañar mientras la verdad del Evangelio de Jesucristo está en este momento. Entonces, ¿en qué consiste? La atadura de Satanás durante la era presente del Evangelio significa, en primer lugar, que él no puede evitar la propagación del Evangelio. Porque ¿quién dijo? Hasta lo último de la tierra fue Jesucristo. Y mis queridos hermanos, desde Jerusalén, lo último de la tierra somos nosotros, ¿no? La palabra está llegando a todo lugar. Y esto es a causa de que Satanás está atado. Y el segundo impedimento que Satanás tiene prohibido estar acá en la Biblia es que Satanás no puede juntar a todos los enemigos de Cristo para atacar a la iglesia. A pesar de que hoy hay muchos mártires por algunos regímenes políticos que no se les permite predicar el Evangelio, pero todavía no es la gran tribulación. Y es algo que vamos a aprender, porque la pregunta va a surgir, ¿la iglesia pasa la gran tribulación? Hay una falsa enseñanza del escapismo, ¿no? Nosotros no pasamos la gran tribulación, nos vamos antes. ¿A dónde nos vamos antes? Si la gran tribulación es justamente a causa de la iglesia, y va a ser porque Satanás será suelto un breve momento. Dice la Escritura, saldrá. Dice, cuando los 1000 años, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones. Por eso es que habrá una gran apostasía. Y déjeme decirle que un musulmán no puede apostatar, un hinduista no puede apostatar, un satanista no puede apostatar. Lo que van a apostatar son los que dicen ser cristianos. Y no lo son. Por esa razón es que la Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así que mis hermanos, esta es la atadura de Satanás. Hay algunos textos que podemos ver esto. Jesús dijo, Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, algo para tener en cuenta. Mateo 12, 28 y 29. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Se está hablando de la parábola del trigo y la cizaña.
¿Quién es el que ha sembrado cizaña en el campo? Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Y él dijo, no sea que arranque la cizaña, por arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejen que crezca juntamente el uno con el otro. Ahora fíjese, está haciendo referencia a lo que va a pasar al final. Pero también nosotros encontramos, mis hermanos, que la atadura que está haciendo referencia, Jesús también las dijo muchas veces cuando dijo, si no entramos a la casa del hombre fuerte y lo atamos, no podemos saquear sus bienes. Y sabe, mis hermanos, nosotros hemos sido el despojos, fuimos nosotros los que fuimos arrancados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo, mis hermanos. Muy bien, vamos a ir, me queda poco tiempo. Trato de no ir tan rápido, pero necesito llenar lo que termina Apocalipsis 20. Así que, como verán, los 1000 años son simbólicos, es un periodo prolongado de tiempo, pero definido, va a tener un final. Segundo, Jesús es el ángel, el que vino y ató a Satanás por 1000 años. Y también vemos nosotros que hace referencia, el versículo 4, algo que pasó. Vi tronos, dice. Vi tronos. Sentados sobre ellos los que recibieron facultad de reinar. Y también vi las almas de los decapitados. Muy bien, estos tronos y almas, la palabra tronos en Apocalipsis siempre hace referencia a algo que está en los cielos. Acá no hay tronos, el único trono es el trono de Satanás, ¿sí? En este mundo. Pero cuando habla de tronos está en los cielos, así que ¿qué hace Juan? Si usted ve de Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, Juan hace esto. Vi el cielo, un ángel que descendió y ató a Satanás, ¿sí? O sea, ¿qué está mirando él? La tierra. Del cielo ve que desciende un ángel y ata a Satanás. Así que él pone su mirada en la tierra. Inmediatamente, ¿qué hace él? Versículo 4, levanta su mirada a los cielos y ve tronos. O sea que él mira la tierra y mira arriba, ve el cielo y luego del versículo 7 vuelve a mirar la tierra. Porque vuelve a ver la iglesia perseguida por Satanás. Así que, ¿qué estamos viendo acá? Que esta parte que él mira los tronos, él está mirando lo que acontece en la tierra, mientras aquí la iglesia está en plena conquista por el Evangelio de Jesucristo. Todos los hermanos que han muerto en este tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, apenas murieron, están en la gloria. ¿Por qué? Porque ellos son las almas que están alrededor del trono. Y los que recibieron facultad de reinar, de juzgar, están sentados sobre su trono. Juan ve claramente 24 tronos alrededor del trono del Señor. Y está haciendo referencias principalmente a los apóstoles y a los patriarcas de las 12 tribus. Ahora fíjense ustedes que las almas, está diciendo que son cristianos que murieron, que ya están con la presencia del Señor, pero hoy son almas. Fíjense en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, haciendo referencia a las almas. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Todos los cristianos que desde la ascensión de Jesucristo hasta hoy inclusive están muriendo, están en este momento en la misma presencia del Señor. No están durmiendo. Están ellos allí. Ahora dice que lo que ve Juan es esto. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pareciera ser que esto es un dolor, y no es una expresión de dolor, sino es un deseo de la glorificación en la segunda venida de Cristo, porque volverán a tener sus cuerpos. Pero cuando está hablando aquí, está hablando de todos los que murieron en Cristo Jesús, y mucho más haciendo referencia a los mártires que han muerto a causa del testimonio de la palabra del Señor. Así que, ¿qué pasó? Dice, se le dieron vestiduras blancas y se le dijeron que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos que debían haber ser muertos como ellos. Miré y se abrió el sexto sello. O sea, ¿qué está viendo Juan? Los distintos sellos que se van abriendo, que lo va abriendo el Cordero de Dios. Muy bien, vamos a ir terminando.
Las almas que ve Juan son los que han muerto en Cristo Jesús, pero dice inmediatamente que pasaron a vida mejor, o sea que viven y reinan con Cristo, como dice allí la Escritura. Ahora, la confrontación final es lo que termina desde el versículo 7 al 10 de Apocalipsis 20. La confrontación final es esta. Vemos esta era presente que está cada vez peor. Hay mayor maldad, mayor pecado del hombre, es una provocación permanente delante del Señor. Pero ¿qué vemos nosotros? Es que será desatado, dice la Biblia, Satanás por un tiempo. No es que va a ser desatado, otra vez vuelvo a decir, de un lugar literal que está atado y va a salir con una furia y que va a venir a matarte a vos y a todos nosotros. No está haciendo referencia a eso. Está hablando de una forma simbólica. Dice que él no podía engañar y no podía reunir a los enemigos de Cristo para ir a batallar contra la iglesia. Porque la iglesia es el peor enemigo. La iglesia es la que tiene el mensaje del Señor. La iglesia es la que tiene el poder del Espíritu Santo. Por esa razón dice que cuando los 1000 años se cumplan, hay un tiempo establecido, por eso dice que se van a cumplir, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Esto es la apostasía. ¿Cómo será? A través del hombre de pecado. Se va a levantar un hombre, literalmente un hombre, como dice Pablo en Tesalonicenses, ¿sí? El inicuo. Este será inspirado por la obra misma de Satanás. Tendrá autoridad para hacer milagros y señales mentirosas, dice la palabra. Pero todo esto será para los que se pierden. Por esa razón, hermanos, los que están en medio de las confusiones de Babilonia y son escogidos de Dios, Dios los está sacando, les abre los ojos y salen, les abre los ojos y salen. ¿Cuántas personas ya se cansaron de que les saquen el dinero, que les mientan, que le den palabras proféticas mentirosas? Se dieron cuenta que esto no es así, porque hacen todo lo peor, como dice Pedro, son avaros, harán mercadería de ustedes por amor al dinero. Muchos hermanos se están dando cuenta y están saliendo y están abandonando. Hermanos que quizás han estado involucradísimos en la mentira. Dios les quitó los velos y están saliendo. Pero también hay muchos que no soportarán las sanas doctrinas, dice la palabra. Hay muchos que están escuchando los verdaderos mensajes, pero sin embargo no soportarán la sana doctrina. Y huirán buscando las fábulas. Y se van a amontonar maestros conforme a sus deseos para oír lo que quieren oír. Esto es lo que va a pasar. Y aquel hombre inicuo que se hará pasar por Dios, dice. ¿Sabe quién va a engañar? A los que dicen ser de Dios. Y la apostasía consiste justamente en transformarse en enemigos de Cristo y de su palabra. Por eso, mis hermanos, es que saldrá a engañar a las naciones. Y esto es lo que hará. Traerá justamente toda intención y todo deseo de destruir y de matar a los santos del Señor. Pero ¿saben cómo me gusta cada vez que hace referencia, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 1, del 7 al 8, y 2 de Tesalonicenses 2, 8, que en el momento en que ya el pueblo de Dios sea sitiado, rodeado para ser aniquilado, el Señor con el resplandor de su venida los destruirá. El Señor tomará victoria. Por eso la palabra nos dice, cuando ustedes vean la gran abominación, cuando vean la destrucción, cuando vean el peligro, cuando estén en tribulaciones, erguíos y levantad vuestro rostro, pues que vuestro galardón está cerca, la redención está cerca. Así que, mis amados hermanos, es importante entender esto, porque dice, versículo 9, que subieron de toda la tierra y rodearon al campamento santo, a la ciudad amada de Dios. Pero dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese fuego del cielo es el juicio de Cristo. Y saben, mis hermanos, Jesús ya no va a venir a nacer en un pesebre.
Él viene como rey y viene con gran gloria y gran poder. Y Él es el que recibió la facultad de juzgar. Él es el que va a juzgar. Él es el juez. Es un juez incorruptible. Es un juez que no admite cohecho y que no tendrá por inocente al culpable. Es un juez severo. Pero sabe, mis hermanos, para nosotros la iglesia es nuestro abogado. Y sabe, mis hermanos, el Padre dice, ¿quién podrá acusar a uno de los escogidos si es Dios mismo el que justifica? ¿Quién? Amados hermanos, cuando hablemos del juicio final, si usted tiene su mirada en Cristo Jesús y su confianza en la obra consumada en Cristo Jesús, usted y yo disfrutaremos de ese momento. ¿Saben por qué, mis hermanos? Como dije muchas veces, Jesús no vino únicamente a morir en la cruz. Él vino a vivir y a morir por nosotros. Obtuvo perfecta obediencia al Padre, perfecta obediencia de cada uno de esos mandamientos. No hubo engaño en su boca, jamás mintió, jamás pecó. Cada cosa que hizo estando en este mundo no la hizo por sí y para sí, sino que la hizo en sustitución de nosotros. Porque su justicia fue imputada a nuestra cuenta. Nosotros iremos delante de ese día de juicio diciendo, ay Señor, ¿qué pasará conmigo? Porque de acuerdo a lo que vamos a ver después en el capítulo 20 del 11 en adelante, cuando habla del gran trono, del juicio del gran trono blanco, dice que serán abiertos los libros. La Biblia, el libro de la vida donde están los nombres inscriptos y el libro de las memorias, como dice en Malaquías. Y saben, serán juzgados todos conforme a cada cosa que cada uno haya hecho. Eclesiastés, el último capítulo, el último versículo dice claramente eso. Dice que todas las cosas serán traídas a juicio delante de Dios, sean buenas o sean malas, para que cada uno recibamos nuestro merecido, lo que merecemos. Hebreos 4:13 dice, he aquí que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, sean buenas o sean malas. Pablo en Corintios está diciendo que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a sus obras. Así que si nosotros decimos, yo no tengo mérito, mis obras aquí han sido más malas que buenas, pero nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben por qué? Porque los que estamos en Cristo, la gloria de la justicia que Él ganó en la cruz del Calvario y toda su vida se imputó a nosotros. Siempre me conmueve pensar esto. Nosotros no pudimos honrar a nuestro padre y a nuestra madre como nos manda la palabra, pero Jesús lo hizo. Y cuando vayamos a ese examen diciendo, ¿honraste a tu padre y a tu madre? Perfectamente. Yo sí, ¿yo? Claro. Jamás mentiste, jamás codiciaste, jamás cometiste sacrilegio, jamás adulteraste, jamás... Señor, ¿cuándo hice esto yo? Cristo lo hizo por nosotros. Por eso es que cuando estemos en su gloria, todos vamos a arrojar nuestras coronas, si es que la ganamos, ante sus pies. Porque Él merece el mérito. Él es digno de gloria. Así que, mis amados hermanos, estas palabras, aunque algunos le tienen miedo al Apocalipsis, es para alentarnos, para estimularnos a practicar la santidad, aunque nos duela. Vamos a orar. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es clara y nos permites entender lo que en ella, Señor, has revelado.
y guardamos silencio y respetamos lo que tú guardas silencio. Entendemos, Señor, que no hay nada más precioso para nosotros que ver la gloria de la cruz de Cristo Jesús. Porque tus ojos están puestos sobre tu Hijo amado, Padre, en quien tú te complaces, y nosotros en Él somos más que vencedores. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder aprender algo más acerca de tu segunda venida. Enséñanos conforme a tu verdad y a tu justicia. Y quita de nosotros cualquier interpretación humana que hayamos dicho o pensado o interpretado. Y deja solamente lo que es eterno, lo que es bíblico, lo que es verdadero. Que el testimonio del Espíritu Santo nos ayude a convencernos. Gracias, Padre Celestial. Queremos adorarte también con un corazón amoroso y agradecido con nuestras ofrendas. Y como nos enseña tu palabra, no con tristeza ni por obligación. Lo que hayamos dispuesto en nuestros corazones para adorarte y agradecerte por tu providencia y tu cuidado diario, Señor. Así que bendecimos a los hermanos que con un corazón agradecido se acercan a ti para ofrendarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.